Hola, buenas noches. En el marco de la videoinstalación Maya Godet, El rastro de la serpiente, que actualmente se presenta en el Museo Amparo, les damos la bienvenida a esta conversación en la que Maya Godet y Elena Navarro nos compartirán cómo surgen los proyectos colaborativos, haciendo un recorrido desde su propia trayectoria. Maya como fotógrafa y cineasta documental y Elena como consultora, productora y gestora independiente de fotografía. Bienvenidos a Detrás del Rastro de la Serpiente y damos también la bienvenida a Maya Godet y Elena Navarro. Adelante, comenzamos. Estaremos recibiendo sus preguntas a través de la sección de comentarios de Facebook. Gracias, Silvia, por la presentación. Buenas noches, hola a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes, con Maya en esta conversación, para platicar sobre, como ha dicho Silvia, cómo surgen los proyectos colaborativos y cómo hemos trabajado esta pieza audiovisual juntas. Por eso lo hemos titulado Detrás del Rastro de la Serpiente. Hola a todos y aquí un gusto estar aquí con Elena platicando para todos ustedes. Bueno, Maya, pues vamos a contarles un poquito a quienes nos estén escuchando, que espero que algunos o todos hayan tenido la posibilidad de visitar la exposición, esta pieza audiovisual que dura casi 20 minutos. Y bueno, Maya, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco de cómo surge este trabajo juntas? ¿De dónde venimos? Y cómo, o sea, yo empezaría por el principio, ¿no? Porque esta videoinstalación del rastro de la serpiente, ¿cómo comienzas hace 5 años, ¿no? Empiezas a clavarte en el tema de la sanación. ¿Por qué no empiezas a contarnos un poquito? Pues mira, empieza con una necesidad personal de cambiar mi visión, de cambiar mis acercamientos. Llevaba como muchos años haciendo trabajo sobre violencia y cuando acabé el último trabajo, que es un documental sobre prostitución, después de haber trabajado muchos años en prostitución y desaparecidas y violencia en general hacia la mujer y las mujeres que viven en este límite, ¿no? Y que cuestionan lo establecido en la vida, en la sociedad. Decido cambiar, dudo, bueno, y entonces me voy a la Sierra de Oaxaca a aprender a sanar con plantas, masaje, distintas terapias, y buscando otra forma de acercarme a los temas. A la vez que también en Veracruz me enteré de que en un lugar donde habían encontrado fosas, habían ido unos curanderos a sanar la tierra también, y todo donde habían matado a bastante gente. Entonces era como una desilusión de por dónde seguir caminando. Pues un país tan dolorosamente herido, ¿no? De alma y de la tierra. Y entonces empecé como a estudiar y meterme en esto de las plantas. Y justamente fue cuando te conocí, Elena. Tú venías con este regalo de la sanación. No, sí. Exactamente. Y realmente éramos vecinas. Y entonces Exacto, realmente sí, fue como una conversación. Exacto, nos conocíamos desde un poco antes, pero no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntas, y realmente fue en 2018 cuando yo estaba en el Centro de la Imagen. ¿Te acuerdas que te propuse participar en la exposición que estábamos organizando en el Festival de Foto México, la exposición de mujeres, y te invitamos a participar en el Centro de la Imagen con la serie de Welcome to Lipstick? En ese momento, recuerdo muy bien, ya nos conocíamos desde hacía unos años, había estado en tu presentación del documental de la Plaza de la Soledad, que fue en 2016, que sí me impresionó porque llevabas mucho tiempo, muchos años trabajando el tema de la prostitución, que habías seguido por aquí y por allá, sin conocerte tanto personalmente,
desde esa primera exposición que tuviste en Madrid, en el Museo Reina Sofía, si no recuerdo mal, en el año 2000, Sí. donde Rafa Doctor curó una exposición tuya de fotos de la Plaza de la Soledad, y después iba siguiendo tu trayectoria, publicaste también el libro de la Plaza de la Soledad, y ese ciclo de alguna manera lo cerraste con el documental, que fue un proyecto muy importante para ti, en el que pues te moviste ya en ese momento de la fotografía fija, o sea, de estar fotografiando con tu cámara, a ir más allá y ya explorar los límites de la imagen, que fue una de las cosas que siempre me interesó mucho de ti y que hablaremos más ahora en esta conversación, porque creo que claramente con este proyecto has dado un salto cuantitativo y cualitativo en ese sentido, o sea, esa curiosidad que tienes constante y esa pasión que tienes y ese estar constantemente explorando los límites de la imagen, pues a mí ya desde ese momento se me hizo muy interesante cuando en el centro de la imagen empezamos a ver trabajo tuyo y pues me di cuenta que tenías mucho trabajo inédito porque siempre estabas con la cámara viajando de aquí para allá, de aquí para allá, casi no te parabas en tu casa ni en tu laboratorio, y de repente descubrí que tenías mucho trabajo inédito. Y ahí fue cuando la serie de Welcome to Lipstick decidimos presentarla en el Centro de la Imagen en 2019. Todavía estabas haciendo ese trabajo sobre la prostitución, pero ahí ya me estabas hablando de tu deseo y tu interés por la sanación y por esos primeros viajes que estabas haciendo, obsesionada al principio con las plantas, ¿no? ¿No? Buscando esa cura, esa sanación a través de las plantas en las comunidades ancestrales. Empezaste a viajar a Oaxaca, Chiapas, primero por México. Y cuéntanos un poquito más de eso, porque ahí me acuerdo que en ese momento estabas muy ilusionada, te habían dado una beca de National Geographic para poder viajar por otros países. Pero Justo en en la ese momento, pandemia. exactamente, y luego tocó la pandemia, ¿no? Sí, Entonces, justo. bueno, Pues sí, bueno, lo que me parece interesante hablando también de la colaboración, fue como que creo que las dos nos movimos del lugar. O sea, yo como que necesitaba incorporar otra mirada a mi trabajo y esta serie me movió del lugar, ¿no? Como es tan sutil la relación con la tierra, la relación con la nación, como que también empecé como con necesidad de explorar distintas cosas. A la vez que yo como que nunca había trabajado así como ahora trabajo contigo. Y también fue como un momento en el que tú también te moviste estos últimos años del lugar y saliste pues de organizar el Centro de la Imagen, de Foto México, y de repente también hubo una búsqueda tuya de relacionarte diferente con la fotografía, con los fotógrafos, con los artistas, y tú montar algo más tuyo, con tus intereses. Entonces siento como que también, no sé, también a mí me gusta hoy para poder como entender y que platicaras, me gustaría que me platicaras y esta transformación, porque nunca se habla también de esta parte que creo que es muy importante, ¿no? La tuya y me interesaría que nos platiques también eso. Y ya luego seguimos cómo acabamos con videoinstalación. bueno, a mí me encantó trabajar en esto, pero sí, o sea, para mí era muy importante, o sea, cuando yo conocí, empecé a conocer tu trabajo, efectivamente yo estaba en un lugar donde estaba dirigiendo el museo y un festival y tenía que trabajar yo siempre digo que soy como curadora de curadores, trabajando con muchos curadores, generando muchos proyectos al mismo tiempo, y no me podía meter de lleno en el proyecto de ningún artista como hecho con este. Pero además, tu obra me empezó a interesar muchísimo, siempre me ha interesado. Y en ese momento sí hubo un cambio en todos los sentidos y un cambio, yo creo que profundo en mí también, en el que necesitaba explorar también
esos límites de la imagen, ya desde el centro de la imagen estaba constantemente en esto, pero el trabajar contigo me dio la oportunidad de seguir explorando esos límites, porque cuando además veía tu obra, yo desde siempre he sentido, y sé que eres una gran artista y que tienes posibilidad de moverte con muchísima fluidez por todo el medio, ¿no? Y con la imagen. Y desde el centro de la imagen tenía algo como esa obsesión de trabajar contigo cómo contar tus historias y exponer tu trabajo de otra manera que no fuera solamente la foto a muro y esa Maya Godet documentalista que sobre todo conocíamos en México y que creo que es la referencia que tenía todo el mundo. Y ahí fue cuando empezaste a platicarme de este proyecto, que yo creo que tanto tú como yo estábamos un poco perdidas en el sentido de que no sabíamos qué iba a ser de todo esto, y eso fue lo bonito de esta historia. Yo sabía que había una historia detrás, pero pues siempre me ha encantado tu valentía de a ver hasta dónde podemos llegar, y a mí pues me encantó la idea de poderme meterme contigo en esto, en decir, tenemos que ser capaces de crear una pieza y de contar, de utilizar otras narrativas para contar tu trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que se fue dando, y también creo que las circunstancias de la pandemia nos permitieron a las dos pues trabajar, pasar mucho tiempo juntas, meterme más en tu archivo, tener muchas conversaciones, porque al principio creo que una cosa que fue, pues esto se fue formando de una manera como muy espontánea, pero que tú me invitaste a formar parte de esos rituales de sanación en los que tú estabas. Eso fue generando una dinámica en la que hacía que fuéramos escribiendo la historia juntas, aunque no cabe duda que la pieza la conceptualizaste tú y siempre eso lo he tenido clarísimo, pero fue como un caminar juntas para ir creando este proyecto, ¿no? Y eso es lo que también en ese momento tenía muchas ganas de contar y enseñar la obra de Maya Godet de otra manera y desde otro lugar. Y lo llegamos como muy natural a esto de una videoinstalación, ¿no? Porque como que en ese pizarrón que tengo, que pongo información y era como, pues mucho era la palabra, ¿no? Como que me la pasaba horas hablando, luego como que esta cosa de la foto, luego como lo de los archivos, y luego fue como invitaste a Ramiro y se incorporó Ramiro y también Ramiro. Y el Museo Amparo, y muy importante, nos dieron la oportunidad de hacer esta pieza porque el museo nos comisionó la pieza, lo cual fue increíble que pudiéramos hacerlo entre todos. Eso sin duda. Y luego una cosa que me fascinaba de la manera tuya de trabajar también es que yo vi que tú misma te estabas retando a trabajar de otra manera. Ya no era esa relación tuya directa con la cámara, tomando retratos o fotografiando a los personajes que querías fotografiar, sino esa exploración de un algo que no sabías bien hacia dónde ibas. ¿Te acuerdas que a veces me decías, Elena, estoy completamente perdida? Yo sé que algo va a salir, pero ahora mismo estoy perdida, tengo que pensar, necesito silencio. ¿Te acuerdas de eso, Maya? Sí, del silencio, sí. Sí, fue como, aparte se fue dando una cosa muy libre, ¿no? Para armar esto. Fue como, primero, pues perdí mucho material, o sea, como que me fui teniendo como otro tipo de relación con el proyecto, porque siempre había trabajado mucho con personas, pero no con la tierra, con espacios, con la minería. Entonces también fue como muy chistoso, pero fue como yo también necesitaba hacer una relación con la tierra y una relación con el medio ambiente y yo soy de ciudad, entonces fue como muy interesante, como la primera vez que fui al desierto perdí todo el material, las cámaras
¿Te acuerdas que estaba traumada? Todo el material lo perdí, no entendí por qué no habían llegado las fotos, pero bueno, la cosa fue que era un viaje donde como que yo entendí muchas cosas de la Tierra y como que el proyecto fue dándose, donde el archivo, lo que fuera como encontrando, las fotos que iban me como regalando, entonces a lo mejor en unos viajes venía más emocionada con unas fotos que me habían regalado, pero entonces después era como pues una experiencia, pero cómo meter la experiencia. Entonces creo como que el mismo proyecto fue pidiendo lo de la videoinstalación, ¿no, Elena? Como que se dio muy natural lo de la videoinstalación, ¿no? ¿Tú cómo, qué piensas de...? Que hubo un momento, ¿te acuerdas, Maya, que empezaste a acumular mucho material? Y es muy interesante aquí, yo creo que enfatizar que sin duda tu relación con la fotografía en este proyecto cambió, hubo un cambio sustancial y por lo que estás contando, todos los viajes o cada viaje te llevó a relacionarte con la imagen de una manera distinta. En unos viajes tomabas fotografía fija, en otros tomabas video, en otros usaste el dron, en otros, como dices, cuando en Nuevo México no pudiste tomar fotografías, pero te encontraste con este fotógrafo maravilloso que te regaló el archivo sobre los ensayos nucleares. Efectivamente, tú llegabas de cada viaje con muchísima documentación, además de tus cuadernos, que es una cosa que me impresionó desde el principio. En los primeros viajes, cuando empezaste en las montañas de Oaxaca, en los altos de Chiapas, ya en Panamá, traías unos cuadernos de los que salen imágenes, algunas imágenes en la videoinstalación, pero realmente son una joya esos cuadernos tuyos donde ibas anotando, era como tu bitácora de viaje y además ibas anotando las conversaciones que tenías con las mujeres que te ibas encontrando. Entonces, efectivamente, cada viaje traías tanta documentación que cuando tú y yo nos poníamos a seleccionar material, ¿te acuerdas? En ese corcho tuyo, Maya, nos dimos cuenta que había tanto material que se salía de los límites de lo manejable en muro y decidimos que teníamos que pensar en otro formato y ahí inmediatamente fue el tema de la videoinstalación que vino a tu cabeza enseguida también de una manera, o sea, ya hubo un momento en el que yo sentí ese cambio y ya la videoinstalación estaba presente, pero tampoco sabíamos cómo arrancarla. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Fue un momento que dijimos, ¿qué hacemos con tanto material? Y como que fue una cosa colaborativa desde el principio, porque, bueno, yo nunca he platicado tanto de un proyecto y compartido tanto todo como contigo. Luego hice muchos viajes también, y fue como con mujeres, bueno, es una videoinstalación que habla sobre la relación de la mujer, pero también cada viaje fue pues con amigas queridas, con fotógrafas, con mi hija, también mi hijo, pero fueron como muchas amigas con quienes viajé y en las zonas, pues había gente que me ayudaba y también participaba y me hacía el video. Entonces fue como desde un principio y también como esta como voz colectiva, ¿no? Porque siempre como que me quedo, antes yo trabajaba mucho en quedarme en un espacio y nada más en ese espacio trabajar por mucho tiempo y ahora fue como irme moviendo, ir hablando con muchas mujeres y fue como tejiendo todas estas voces y todo lo que iba aprendiendo en el camino, con todas estas voces, con distintos lugares, o sea, ya no me estacioné en un mismo lugar. Entonces, acabó siendo un video construido con todas estas voces de mujeres, con todas estas viajes con distintas mujeres también. Y Entonces, eso me parece muy importante, Maya, porque sí creo que claramente tú siempre tienes una manera muy personal y muy particular de involucrarte en los proyectos, ¿no? Y siempre te ha interesado lo social, siempre te ha interesado esa conversación, te ha interesado como moverte en mundos muy diversos
y conocer a mucha gente distinta, pero en este caso además creo que es muy importante tu relación con las comunidades de mujeres con las que te ibas encontrando, porque me gustaría señalar que aquí en esta pieza el guión, el texto de la videoinstalación es también obra tuya, es un texto que tú procesaste después de todos estos años encontrándote y conversando con estas mujeres, con tus anotaciones, decidiste ponerte a escribir y escribiste un bellísimo texto que después me gustaría que contaras un poco más de eso y cómo involucraste a Clemente, el poeta que te ayudó, porque todo esto es lo que me parece interesante de esta pieza que ha sido tan colaborativa, en la que la complejidad de la pieza ha permitido que entrara pues a colaborar gente de muchas disciplinas distintas, ¿no? El Sí, sonido, el texto, y me encantaría que contaras un poquito más de esto porque sí me parece que es fundamental en esta videoinstalación. Bueno, todos los que se fueron uniendo al proyecto, ¿no? En este caso el texto, luego Rafa, Lena, pero cuéntanos un poquito de esto, ¿no? pues sí, sí fue como ir sacando las voces de las mujeres, como las cosas que más me interesaba de lo que me habían dicho, entonces sí fue como leer y releer esos textos, pero también a la vez he estado escribiendo mucho para el proyecto, porque quiero hacer un libro, o sea, como que he estado como explorando mucho, escribiendo mucho, y entonces de repente me han ayudado distintas gentes y así conocí, me recomendaron a Clemente Guerrero, que es muy joven, y y desde el primer momento que lo conocí dije, él, porque tiene con él quiero acabar este texto, ¿no? O sea, lo escogí los pedazos, ¿no? Los que pensé que iban con a lo largo y él me ayudó a tejerlo, ¿no? Pero pues es un poeta, es un escritor con muchas ganas de aprender, de entender, se metía en las palabras de estas mujeres, realmente las quería como comprender. Entonces también se dio un diálogo muy interesante entre nosotros y de repente pues también hay una parte donde meten mi voz, pero fue también que él quería llegar a entender qué había pasado conmigo, qué había pasado, qué transformación. Y entonces hay un pedazo que es de una conversación que tuvimos juntos con la serpiente y mi obsesión con la serpiente y cómo me ha movido y me ha cambiado, ¿no? Entonces también salió, o sea, entonces también hay una parte que él me saca en este diálogo, que es también mi voz, pero también ahora fue como una conversación yo con él, ¿no? Que él me ayudó a sacarla. Eso fue muy interesante. Y luego, y creo que fue así, ¿no? Que Clemente me ayudó a sacar esta como voz, a construirlo. Luego, Rafa Ortega, ¿no? Siento como Quiero preguntar una cosa, Maya. Antes de pasar a hablar de Rafa y del sonido, que también me parece fundamental, ya que has tocado el tema de la obsesión de la serpiente, ¿por qué no nos cuentas un poco, para que entienda nuestra audiencia, esta obsesión tuya por la serpiente? La imagen de la exposición es una foto que encontrasteis Rafa y tú. En ese caso fue Rafa, que estaba trabajando contigo en la edición, y sacaste esa foto de cuando eras pequeña con las serpientes. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito tu relación con la serpiente? fue como, pues desde un inicio hace muchísimos años, desde que era chiquita que soñaba con serpientes, que yo le daba ahí como un significado muy freudiano y que, bueno, acostumbrada desde pequeña que me mandaban al psicoanálisis cada 5 minutos mi madre y entonces pues traté esta cosa de la serpiente muy desde ahí, ¿no? Y soñaba, pero pues era una angustia y se relacionaba con momentos importantes de mi vida.
Pero después ya más grande me fui relacionando más desde el chamanismo, desde la sanación, desde las plantas, ¿no? Desde viajes que tenía con las plantas. Entonces fue como, y empecé a entender el significado desde otro lado de la serpiente, a la vez que yo empecé a tener como, seguía yo teniendo como una relación muy fuerte. A los lugares que iba me encontraba una serpiente o soñaba con serpientes o le dejaba o llegaba con un navajo en Santa Fe que hacía pipas para chamanes, artista, eh, y que llegue y me dijo, esta piel de serpiente es para ti porque me la dejo. Pasó una serpiente, la dejó aquí en mi puerta. O sea, todo el tiempo era como, ¿no? Y las mujeres, o sea, realmente en Bolivia también como todo el significado que tiene las serpientes, las luchadoras, las importantes que han cambiado y los hombres que han cambiado, indígenas que han cambiado y han entrado en la lucha social en Bolivia, sus nombres tienen que ver con la serpiente y todo es sabiduría, eso es lo que me gusta. Entonces, para mí también se relaciona con un viaje y seguir esta serpiente, porque siempre, y aparte va muy de la mano con las curanderas, va muy de la mano con el chamanismo y en Latinoamérica el significado, pero todo es un conocimiento desde la muerte, ¿no? Y desde la muerte valorar la vida. Y creo que también en este viaje me pasó eso, ¿no? Y cada vez que pues, todas estas heridas que tenemos como humanos y todas estas heridas que le estamos haciendo a la tierra, ¿no? Fui como aprendiendo mucho, entonces fue como siguiendo este rastro que siempre fueron unos viajes que aparte fui dejando que los viajes me hablaran, ¿no? Antes era como más obsesiva de por dónde tenía que ser el viaje, pero ahora fue como dejando que me hablara más el viaje desde otro lado y no tanto desde lo racional. Y entonces fui como siguiendo y fue un aprendizaje. Entonces como que todo iba hacia la serpiente por este conocimiento desde la muerte y desde la vida, que creo que se trata mucho de esta búsqueda que estoy teniendo y que ha sido esta videoinstalación. A mí me pareció muy interesante acompañarte en eso y darme cuenta cómo las serpientes definitivamente se convirtió en tu guía espiritual y de alguna manera nos fue ayudando a ir dirigiendo todo hacia un lugar, ¿no? Con la serpiente como guía. Sí, Y porque como decías, bueno, también Rafa entró en eso, entonces cuando entró a mi estudio vio yo chiquita con serpientes, dijo, esta tiene que ser la portada, y luego se emocionó mucho con el final, ¿no? Que se levanten las serpientes, que al final me gustó mucho que Rafa puso esas al final, ¿no? Porque como, pues sí, al final es eso, ¿no? Apelarle a que pues, toda esta sabiduría y todo esto que nos da la tierra y todo esto de este momento que es tan decisivo en el que estamos viviendo, ¿no? Con la relación que estamos teniendo tan devastadora con la tierra y con la mujer y con el ser humano, este, pues sí, es muy lindo que acabe, que se levanten las serpientes, ¿no? Que es como es apelar muy lindo a que que hay que termine así. aprender y esto que estamos aprendiendo a usarlo para cambiar, ¿no? Lo que nos toca y lo que podamos cambiar, ¿no? Sin duda. Y volviendo a Rafa y al proyecto colaborativo, porque son tantas cosas de las que queremos hablar, recuerdo bien el momento en el que estábamos definiendo esta videoinstalación, ¿te acuerdas? En la que tú, sin duda la serpiente, como hemos dicho, fue como tu guía espiritual, pero empezaste a leer mucho también sobre chamanismo, mucho sobre la medicina
tradicional sobre la medicina y las plantas en las comunidades originarias y cómo todas estas comunidades que empezaste a visitar desde el desierto de Nuevo México hasta Chile y Bolivia, que fueron tus últimos viajes, cómo entre todas esas comunidades pues había algo en común que iba conectando las cosas, ¿no? Esa rueda medicinal y que al final te sirvió para conceptualizar también la videoinstalación utilizando los 4 puntos cardinales, ¿no? ¿Te acuerdas cómo hubo un momento que necesitábamos como ver un mapa de cómo veíamos visualmente esa videoinstalación y tú llegaste con esa idea, de repente dijiste, ya lo tengo, o sea, creo que lo voy a trabajar utilizando los 4 puntos cardinales y ahí me encantaría que contaras algo porque fue muy bonito como todo ese proceso cuando empiezas a hablar de la vida, de los ciclos de la vida, que de alguna manera todo eso está presente en la videoinstalación, ¿no? Que luego tiene que ver con esas 4 pantallas, que es lo que se ve ahora. Bueno, y practiqué contigo, que me encanta que tú le trabas a todo, a esto de la rueda medicinal, ¿no? Que desde el trabajo, el amor, y no sé qué, ¿no? Que leíamos la rueda medicinal en tu vida y Y me ¿no? echabas las cartas. Tú le trabas a todo. Sí, pues es que como que necesitaba, o sea, sí era el viaje, pero como no entendía cómo podía sistematizar todas estas búsquedas, porque de repente abrí mucho y de repente fueron muchos temas y de repente fue como diferentes, y entonces como que me tardé en entender qué había sido este viaje, porque como que abrí puertas y como que de qué se trataba este viaje y cómo poner como orden en este pensamiento y que tenía que ver con la sanación, pero también los ciclos de la tierra y entender también la tierra y entender las mujeres que viven en esa tierra. Entonces, pues pues estuvo como complicado y fue la única forma que pude como entender cómo meter todo, que ahorita también he estado como tratando de hacer este libro y lo estoy buscando desde muchos lados, pero como que otra vez me lleva pues es un ciclo de vida, porque estoy regresando, también lo estoy usando como guía para el libro, ¿sabes? Porque fue la forma de ir entendiendo cuál era mi posición en este viaje y entender un poco cómo se estaba comportando también este viaje en entender la tierra y nuestra relación en la tierra. Entonces, tomé un taller maravilloso con nuestra querida Claudia Cerratos, donde me aclaró muchísimo, fue fascinante. Entonces también fue como entender el círculo medicinal que te ayuda, ¿no? En tu vida personal y de entender la vida. Entonces, no sé, fue como muy importante. Sí, Y fue muy para importante mí, para entenderlo. para entenderlo conceptualmente, y cuando tú entendiste eso conceptualmente y lo entendimos juntas, ahí fue cuando empezamos a darle forma a la videoinstalación como pieza en la Sí, que tú ya lo visualizabas con esas 4 pantallas, sus 4 puntos cardinales, con la madre tierra en el centro y lo visualizabas como como una videoinstalación que posicionándote en el centro ibas a poder contemplar los 4 puntos cardinales. Y eso fue cuando entra Rafa Ortega, es artista audiovisual, maravilloso creador también, cómo nos ayudó en ese momento que estábamos con tantas imágenes, no tanto material, que estábamos un poco desbordadas. Y ahí fue sí, estábamos desbordadas con sí, tantísimo sí. material, más el material de archivo. Hay mucho material de archivo en la videoinstalación. También creo que Sí, es la también. primera vez que generas un proyecto con material tan diverso y desde distintos lugares, que no es solo Sí, material tuyo.
tuyo, ¿no? Donde Ajá, has sí, es la primera vez. Y me y eso gustó, ¿eh? también me parece que es muy Me importante gustó. el cambio de narrativa que haces, ¿eh? Sí, sí, y me gustó también cómo usar otros materiales, me encantó. Y Ujú. con Rafa fue cada vez, también fue muchísimo diálogo y fue abrir y abrir posibilidades. O sea, lo maravilloso de trabajar con Rafa es que todo el tiempo te está abriendo tu idea y él te abre una puerta, otra puerta, otra puerta. Y creo que fue así toda la colaboración. Entonces también me siento de lo más agradecida y me encantó trabajar colaborativamente, porque siempre venía de trabajar muy sola. Bueno, en el cine también pasa, ¿no? Y cuando hice el documental, pero en esta parte fue como con todo era abrir más puertas y entender todas las muchas otras posibilidades que yo no me imaginaba que podía salir, ¿no? Entonces, ¿no? Los diálogos contigo, con Ramiro, con Clemente, con Rafa, ¿no? Cuando editábamos todo el tiempo era, se puede hacer esto, pero también se puede hacer esto y esto y esto, y abrir. Ah, mira, justamente estaba ahí, salió Rafa en el video. Estaba Rafa, sí. Sí. No, y Pues sí, eso fue para los como que una explosión de ideas, ¿no? Y no sé, de fluir en el tema, pero para mí era importante que todos entendieran un poco, pues, esta obsesión. Mira, justamente está Rafa ahí, mira, Rafa está ahí viendo. que entendieran un poco como este viaje de la tierra que para mí era importante y que se sintiera la tierra, ¿no? Entonces, bueno, también yo me lo imaginaba un poco más cerrado y de repente tú y Rafa lo vieron como las pantallas más separadas, cosa que ahora que lo veo y que también con toda la experiencia que tiene Rafa, de repente digo, no, sí, o sea, está bien, porque de repente también me gustó y no me lo esperaba eso de poder verla en las esquinas, ¿no? El video, ¿no? Y esta sensación, porque yo siempre me lo esperaba en el centro. Entonces, esta posibilidad de tener esos huecos negros me gustó, que también fueron, pues, como miles de aportaciones que hicieron todos ustedes y que eso siento como que le dio muchísimo más cuerpo, ¿no? Y también, o Pues, sea, una cosa es imaginártelo y otra es, pues, toda la experiencia de Rafa de montarlo, ¿no? sí, lo que pasa que sin duda tú tenías todo esto en la cabeza, lo conceptualizaste y hay que, no, yo para mí, yo nunca había hecho una pieza de esta dimensión, una pieza tan compleja donde además al principio iba a ser una proyección monocanal hasta que se convierte en esta proyección a 4 pantallas, donde además es muy importante matizar que fuiste tú la que te empeñaste en conseguir, y creo que el resultado es muy bueno, que esos 4 puntos cardinales, esas 4 pantallas, fueran hablando y fueran las que la voz iba dominando, pero las otras 3 pantallas complementarias Sí. están siempre mostrándonos un complemento a esa historia, ¿no? Y eso también, eso tiene una enorme complejidad técnica también. Sí, Y también, pues aquí tuvimos la suerte de que incorporaste al proyecto a Lena Eskenazi, que yo creo, bueno, que eso bueno, sí. podemos también hablar Que del sonido. también le dio todo, bueno, yo la Es conocía fundamental. desde el documental que hice, que tuve la fortuna de trabajar con ella, y ahora, y pues sí, sí le dio como otra, o sea, entrar en ese espacio con todo ese mundo que construyó y esos silencios que construyó, pues también es como otra dimensión, ¿no? Sí, la Lena, que también era la primera vez que hacía una videoinstalación y viene del cine, ¿no? Entonces también era importante que ella viera que eran 4 pantallas y pues cómo se iba a construir, ¿no? Que eso es totalmente distinto para ella. Entonces también Sí, estuvo lindo, porque de alguna forma ella también experimentó y bueno, ahí todos experimentamos. Pero bueno, la cosa para mí más importante
es que tú te sintieras rodeada de la tierra, acogida por la tierra en esta instalación y por la mujer, y que de repente te confundas entre que si es mujer o es la tierra o es lo mismo, pero que te sientas como que sientas pues esta devastación, pero también esta increíble naturaleza e increíble fortaleza de la mujer e increíble, pues sentir que aparte son muchas mujeres y que tejiendo y que estamos aquí tejiendo, ¿no? Para qué va a pasar más adelante. O sea, tejiendo cada quien donde podamos lo que podemos aportar para, pues para percibir, cambiar, entender cómo vamos a seguir pues en este planeta, en esta vida, ¿no? Y aportar lo que podamos. Bueno, es que este proyecto nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Mucho a todos los que hemos ido pasando por él, sin duda, en el que nos hemos ido como sumando a esta exploración de la sanación a través del proyecto. Yo he tenido la enorme suerte de que me invitaras a colaborar contigo porque ha sido una búsqueda personal. Todos tus proyectos son una búsqueda personal y por supuesto lo que me interesó de trabajar contigo en este proyecto es que sabía que era un paso más y un reto más en tu trabajo, pero también en tu búsqueda personal. Y esa búsqueda personal al final es lo que nos transmites a todos, ¿no? Porque al final todos estamos buscando pues constantemente búsquedas y respuestas a quién somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué hacemos en este planeta, cuál es nuestra relación con la Tierra. Y aquí, pues, hemos tenido la suerte, yo sin duda, y creo que todos los que hemos trabajado en este proyecto, de sentirlo muy de cerca y de que este proyecto colaborativo ha sido no solamente la parte técnica y de la producción de la pieza, sino el haber convivido, esta convivencia, ¿no?, comunitaria entre todos nosotros, y cómo las voces de todos han sido absolutamente fundamentales. Las sanadoras que han estado trabajando contigo, hasta las actrices que interpretaron las voces de tu guión. Ay, sí, ¿no? sí, sí, Fue muy sí. bonito eso también. Y también creo, Elena, que pues también yo soy me encierro mucho en mi mundito y me cuesta mucho salir y tú pues, también fue un papel, hijo, no sé, no se hubiera podido armar esto sin ti, la verdad, también, porque fue como pues, empujar y pues buscar otros formatos, otros espacios, y bueno, y todavía lo sigues haciendo, desde que invitaste Welcome to Lipstick, que nunca lo había expuesto, entonces ha sido Me parece como... fundamental que nuestro trabajo, el trabajo de un productor, me parece fundamental la confianza absoluta en el artista. Creo que es la única manera de realmente de conseguir piezas extraordinarias. Hay muchos momentos en los que el artista se pierde, duda, no sabe para dónde va. No es que no sepa para dónde va, sí sabes para dónde vas. Yo sabía perfectamente que ibas para algún lugar, pero no hay un guión establecido, no con un calendario fijo que dices esto va por aquí, esto está completamente escrito. Hay muchos momentos, o sea, nosotros tenemos que nosotros tenemos que confiar absolutamente en vuestros procesos de creación y de producción. Y eso en cada artista es completamente distinto, pero me parece que la confianza mutua es fundamental. Totalmente, totalmente, porque aparte yo me sentí siempre respetada y también igual que Rafa, o sea, nada más potenciar las cosas más todo el tiempo. Y yo soy de una personalidad que de repente sí me lanzo y vuelo y pues, me mega pierdo,
pero como que siempre supe que tú estabas ahí y que lo entendías mis procesos, que entendías por lo que estaba pasando, que estabas en el diálogo. Entonces también este constante diálogo me traía otra vez a cuestionar, a entender, ¿sabes? Entonces fue como muy importante para mí todos estos años poder platicarlo y tener esta conexión contigo. Ay, sí, con la realidad. Bueno, qué Como de, bueno que bueno, a ver, conseguimos, esto tiene que acabar en algo. O sea, no puedo estar volando ahí. Nada qué bueno más. que conseguimos este rastro de la serpiente y esta videoinstalación que está ahora en el Museo Amparo. Cómo nos ayudaron también. Oye, Todo. Maya, y yo, bueno, hablando de un poco, nosotros hemos hablado mucho de esto, pero no sé si es una pregunta que te gusta o no, pero yo creo que sí. Yo siempre me he preguntado si lo que estabas buscando en este proyecto lo has encontrado o de qué manera quieres seguir buscando. Porque sé que todos tus proyectos son de largo aliento y esto es el comienzo de una búsqueda, ¿no? Este proyecto de sanación es un proyecto en el que sé que todavía te queda un recorrido, un largo recorrido, ¿no? Sí, como que se abrieron tantas cosas que yo no me esperaba, o sea, trabajar con tantos temas. Era como la sanación y las plantas y de repente fue la tierra, la minería, realmente entender que es todo otra visión, que eso me costó muchísimo, ¿no? Entender y que todavía me cuesta. No, creo que es un camino muy largo y se ha fortalecido. Siempre me ha gustado trabajar con mujeres, pero como que ahora siento que cada vez se ha vuelto más importante el tejer relaciones con mujeres, no en mi obra nada más, sino también creo que ahora se ha despertado una necesidad muy fuerte de tejer muchas relaciones con mujeres y más círculos, y en eso estoy como pensando y creo que lo estoy haciendo contigo, las dos tenemos esa inquietud y tenemos ahí unos experimentos, pero sí creo que, pues sí, como de distintas formas, quiero seguir y también me doy cuenta que me gusta mucho dar clases, o sea, no dar clases, dar talleres en las comunidades donde trabajo, me fascina también. Entonces, sí se quedaron muchas puertas abiertas, muchas cosas que quiero seguir explorando. ¿Y tú, Elena? Yo esta videoinstalación, bueno, este trabajo me ha enseñado muchísimo y me ha aportado mucho, creativamente, artísticamente e intelectualmente, y me ha aportado algo para mí fundamental también, que, que ha sido he descubierto una conexión con la espiritualidad que Ujú, antes era desconocida para mí. Y ujú. eso, ya con eso, me doy por satisfecha. No solo satisfecha, me parece maravilloso haber tenido esta oportunidad y eso también me da, es una puerta abierta para seguir explorando todo este trabajo de la sanación y seguir eso desde este camino espiritual que he tenido la suerte de acompañarte y que me ha conectado con México desde un lugar que llevo muchos años viviendo en México, como sabes, pero me ha conectado con este país desde otro lugar. Y eso me parece valiosísimo. Y también he aprendido mucho en cuanto al proceso de trabajar con los artistas. Y sí he aprendido lo que comentaba antes, que es fundamental la confianza y es fundamental la conexión. Y sí creo que eso o lo sientes o no lo sientes. O sea, Ujú. hay una cuestión ahí es de piel, pero está encima de la mesa. Si no existe esa conexión, las relaciones son forzadas. Y los Ujú. proyectos creativos con los artistas son forzados y acaban siendo proyectos encartonados. Y sí creo que eso lo he aprendido en este proyecto y bueno, pues es muy estimulante y es muy estimulante para seguir adelante con muchas cosas nuevas, ¿no? O sea, tengo ganas de Ujú. seguir
explorando estos límites y de meterme en cosas nuevas. Y sí me parece, o sea, tengo, por supuesto, pues tengo ganas de seguir trabajando con gente valiente como tú, que de repente se lanza unas cosas que dice, no sé para dónde vamos, pero para allá vamos, ¿no? Pues qué gusto hablar contigo, Lina. Igualmente, pues qué gusto, pues les vamos a invitar a todos a, bueno, un poco para cerrar esta charla, yo les quería contar, como Maya ha dicho, que, bueno, sigue trabajando en este proceso en este tema de la sanación, y estamos trabajando un libro sobre el tema, El rastro de la serpiente, que esperamos que vea la luz pronto también. Se lo compartiremos. Queremos agradecer mucho al Museo Amparo, al equipo del Museo Amparo, a Ramiro Martínez por la confianza que ha tenido en nosotras con este proyecto, y les invitamos a seguir las charlas que va a haber, que están programadas en el museo el 11 de octubre, donde Maya va a conversar con Lena Eskenazi. Y con Clemente y Guerrero. Clemente Guerrero. Y Lena es la experta en sonido. Y después tendremos también una charla con los estudiantes. Entonces, pues vamos a estar aquí presentes durante todo este tiempo que dure la exposición en el Museo Amparo. Pues sí, bueno, pues gracias por estar aquí y ojalá puedan irla a ver y, no sé, hacernos llegar sus comentarios. A mí como que me interesa mucho también como escuchar la gente que va, qué siente, qué piensa, qué comentario, cualquier cosa. A mí me encantaría saberlo y que me lo compartiera. Nos encantaría, sin duda. Es lo que nos hace aprender y crecer también mucho. Sí. Para seguir trabajando. Bueno, pues adiós. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego.